¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudio Palacios para hablar del tema que es el tema de esta semana en Colombia, que tiene que ver con los asesinatos de líderes sociales e inmediatamente la pregunta que se abre y que es si está regresando un genocidio como el ocurrido con la Unión Patriótica. Para hablar de ese tema estamos con uno de los voceros del movimiento Marcha Patriótica, David Flores. A propósito de que son ellos los que están diciendo, desde que fue creada la Marcha Patriótica hace algunos años, ya van 124 de sus miembros asesinados y solamente hay 2 sentencias respecto a asesinatos de este grupo. David, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, pues como muchas personas en este país, aterrada, preocupada por la posibilidad de que se esté gestando lo que muchos han calificado ya como un genocidio. ¿Cuáles son, aparte de esta cifra tan diciente de asesinatos, las pruebas que ustedes tienen para decir esto es algo sistemático que viene del mismo autor o grupo de autores? Bueno, nosotros en primer lugar planteamos que aquí hay un patrón, y cuando hablamos de un patrón es de que hay elementos articulados, es decir, que primero se presenta una fase inicial, otra posterior, para tener un resultado final que es la desintegración de la Marcha Patriótica. ¿Cuáles son los elementos de ese patrón? En primer lugar, una fuerte estigmatización que tiene por objeto legitimar ante la opinión pública los asesinatos, las amenazas, las desapariciones forzadas que se han cometido contra la marcha. En segundo lugar, las amenazas. Nosotros tenemos registradas más de 173 amenazas contra los integrantes de la Marcha Patriótica individualmente y alrededor de 38 amenazas colectivas. Posteriormente, una fase de persecución judicial. Nosotros tenemos más de 100 integrantes de la Marcha Patriótica formalmente vinculados en procesos de los que se nos acusa, digamos, del delito de rebelión. Y por último, este elemento de los asesinatos. Es decir, no son solamente los asesinatos, sino que es todo un patrón que configura un genocidio político y que tiene por objetivo acabar con el movimiento. Que de hecho ustedes han pensado en acabarlo. Sí, de hecho cuando íbamos en el asesinato número 50, pues llegamos a una reflexión pues muy dura y es, bueno, ¿será posible decir que hay garantías políticas para que la Marcha Patriótica siga existiendo? Se lo planteamos al país, se lo planteamos al presidente Santos y en ese momento nos reunimos con él. Llegamos a una serie de compromisos que lastimosamente hay que decir, hoy al muerto 124, pues no se ha cumplido casi que ninguno de ellos. Entonces, digamos, ahí planteamos el tema del patrón y planteamos que pueden ser múltiples los actores, pero con una misma finalidad. Y evidentemente, aunque ocurren en 19 departamentos del país, consideramos que sí hay una capacidad de articulación nacional. ¿Pero mira, quién los articula? El mejor ejemplo es lo que sucede este fin de semana. ¿Cómo se puede decir que no hay una articulación nacional cuando hay un atentado, bueno, hay 2 asesinatos en el Caquetá, en las fronteras entre Caquetá y Meta, las veredas entre todo ese tramo que va de San Vicente del Caguán a la Macarena, y atentados en Nariño? Prácticamente el mismo día, con escasas 12 horas de diferencia y casi que con los mismos resultados. Nosotros hemos venido planteando que detrás de esto están, en primer lugar, enemigos declarados del proceso de paz, porque de alguna forma, siempre que hay un avance en el proceso de paz, siempre que hay un anuncio importante, y en este momento está la cercanía pues, del anuncio de la firma de este nuevo acuerdo, siempre se incrementan los asesinatos contra la marcha. Están también, hay que decirlo, intereses económicos que se ven afectados por los liderazgos sociales que nosotros desempeñamos en las regiones, intereses de minerías ilegales, también hay que decir de sectores ganaderos, sin estigmatizar, digamos, al conjunto del gremio, ni mucho menos, sectores ligados al narcotráfico. También tenemos que decir que vemos con preocupación que en muchos de estos homicidios hay participación de la fuerza pública, inclusive una de esas 2 sentencias es contra un miembro de la fuerza pública, y también articulación de partidos y de instancias de orden político que ven en la Marcha Patriótica, que aunque no participó formalmente en las elecciones locales, sí lo hizo a través de otros partidos, ven en esos liderazgos pues unas amenazas reales. Usted dice que sin el ánimo de estigmatizar, por ejemplo, al gremio ganadero, pero evidentemente aquí la estigmatización es imposible no hacerla, tanto de quienes lo señalan a ustedes como
digamos, el brazo político de las FARC, como de quienes ustedes señalan de ser los responsables de una persecución. Sí. ¿Por qué no decir nombres y apellidos en vez de generalizar de esa manera? No, mira, nosotros hemos sido claros, nosotros vemos en la ganadería y en la minería en general, digamos, más allá de la opinión que tengamos frente a sus impactos ecológicos y demás, pues actividades económicas legales, y entendemos que no todos los ganaderos están ligados a esto. Nosotros es precisamente lo que queremos que la Fiscalía nos aclare, es decir, nosotros hemos presentado unos panoramas cuando tenemos identificadas las personas, por ejemplo, cuando hemos identificado efectivos de la fuerza pública con apellidos, con nombres, horas y lugares, así se lo hemos presentado a la Fiscalía, pero creemos que quien debe desempeñar esa labor investigativa, quien supuestamente los colombianos le pagamos los impuestos para que desarrolle ese tipo de cosas, quien tiene la posibilidad probatoria y además la potestad legal para hacerlo, es la Fiscalía. Y nos preocupa que a pesar de dar tantos elementos y a pesar de dar y suministrar tanta información, pues tenemos una impunidad casi que del 100%. ¿Y la hipótesis de ustedes sobre las razones de la impunidad es que la Fiscalía no está interesada en el tema o es que la Fiscalía está involucrada con lo que ustedes consideran una persecución a marcha patriótica? Pues mira, yo creo que hay tres elementos. El primero que nos llama mucho la atención es que la Fiscalía ha sido muy presurosa para judicializar a integrantes de la marcha, más de 100, pero ha sido muy lenta a la hora de encontrar a quién nos está asesinando. Entonces uno sí siente un desbalance y, digamos, un desequilibrio en términos de la acción de una institución tan importante para el Estado como es el ente acusatorio. En segundo lugar, vemos que no hay la Fiscalía no tiene claro cómo abordar estos casos. Es decir, las herramientas metodológicas con las que abordan la persecución a los líderes sociales, especialmente a los líderes rurales, es muy precaria. Mira, por ejemplo, ayer que hablábamos con la Fiscalía nos decían, es que el fiscal local lo que hace es preguntarle a la alcaldesa o al alcalde si esta persona es integrante de un movimiento social, y por supuesto pues el alcalde no va a conocer en muchos casos la pertenencia o no de una persona al movimiento social, o generalmente, digamos, se intenta, por ejemplo, decir, no, esta persona tenía antecedentes penales, como si eso justificara de alguna forma la atención, o, digamos, no se aborda en términos del contexto, en términos de su militancia en un movimiento político. Es decir, muchos de estos homicidios lastimosamente quedan en la unidad de seguridad ciudadana de la Fiscalía, es decir, que son tomados como si fueran hurtos, como si fueran problemas pasionales y no en razón de su labor social o comunitaria. David, cuando sucedía el exterminio de la UP y tantos años después de haber pasado ese exterminio y uno habla con quienes de alguna manera jugaron un rol, fueron tomadores de decisiones, pues dejan ver que es que si bien la UP era el partido político surgido de los acuerdos en el gobierno de Elisario Betancur con las FARC, ellos seguían con todas las formas de lucha, es decir, seguían apuntándole a la vía armada y no solamente a la vía política. Y esto, por supuesto, generaba que quienes estaban desde el Estado tratando de preservar el orden consideraran legítimo atentar sí, ir detrás de esas personas que estaban jugando un doble juego, el juego político y el juego armado. En este momento, la marcha patriótica, ¿cuál es su postura con respecto al uso de las armas, a la búsqueda de los ideales políticos? Bueno, nosotros desde un principio hemos sido claros, nosotros no abrazamos la lucha armada, hemos condenado todos los homicidios en política, creemos que afortunadamente estamos en un proceso de paz que nos va a permitir a todos los colombianos sacar las armas de la política, consideramos que eso le ha hecho un daño nefasto al país, que ningún asesinato ni de derecha ni de izquierda es bienvenido en una sociedad democrática, y nuestra apuesta ha sido desde la legalidad, ha sido desde las organizaciones sociales, dándole la cara al país, dándole la cara a los medios de comunicación, y no tenemos nada que ocultar en ese sentido. Consideramos frente a la insurgencia pues, que tiene unas razones históricas de existir, y nuestro énfasis fundamental en los más de 4 años que llevamos como movimiento político y social ha sido respaldar la idea de una solución política, precisamente porque no queremos que en Colombia pues, se siga combinando
armas y política, que habría que decir no, y no con esto lo quiero justificar ni mucho menos, no ha sido únicamente las FARC, sino también sectores del establecimiento y de la extrema derecha quienes lo han hecho. Cuando se habla del partido político que van a crear las FARC, analistas, y ya uno ni sabe porque es como de todo lo que engloba esta bola de información, dicen, claro, el partido de las FARC va a ser pues la marcha patriótica. La marcha patriótica va a pasar de ser un movimiento a un partido político, es el partido político de las FARC. En ese orden de ideas, pues es muy fácil y casi lógico hacer el vínculo, no, pues si ese va a ser el partido político, quiere decir que hay gente de marcha patriótica que simpatiza y trabaja o es miembro de las FARC y gente de las FARC que está metida en marcha patriótica. ¿Eso es un error? Mira, yo creo que las FARC ha dicho claramente que va a crear su propio partido, ¿cierto? Y yo creo que eso empezó a marcar lastimosamente una matriz que se construyó sobre la marcha patriótica desde que nació, y era que era el partido al que iba a llegar las FARC. Yo creo que dentro de muy poco nos vamos a dar cuenta que eso no va a ser así. Insisto, de lo que ha conocido el país a partir de la conferencia que hicieron recientemente y demás anuncios, que van a construir su propio partido político. Ahora, frente a esto, nosotros hemos dicho claramente, digamos, si hay integrantes de la marcha patriótica o en general en cualquier, digamos, campo de la política que sean de las FARC, en un escenario en el que no había proceso de paz, bueno, en el que no se ha llegado, digamos, a este tipo de cosas, pues el Estado tiene su derecho de investigar, de adelantar las investigaciones penales correspondientes, eso sí, con garantías. Pero eso no es óbice para que maten a la gente, es decir, en Colombia no hay pena de muerte, es decir, no está legalizada la pena de muerte, entonces a veces se convierte como en una especie de argumento por parte de las autoridades y de algunos militares, no, es que eran milicianos, eran los guerrilleros de civil, y por eso de alguna forma se legitima el asesinato. Nosotros creemos que eso no es viable. Sí han investigado, ¿cierto? 100 personas formalmente vinculadas a procesos penales. A procesos penales por vínculos con la insurgencia. Exactamente, la mayoría de delitos son fundamentalmente delitos de rebelión. Ya. ¿Y presos? Presos tenemos una cantidad similar, es decir, la mayoría de las personas que tenemos hoy vinculadas formalmente a procesos judiciales se encuentran en la cárcel. ¿De cuántos miembros totales que tiene la Marcha Patriótica? Pues mira, es difícil decir cuántos miembros tiene la Marcha Patriótica, porque esto es difícil para entenderlo para la opinión pública, porque se asemeja a la Marcha Patriótica como un partido tradicional en el que la gente se afilia individualmente. El esquema fundamental de cómo funciona la Marcha Patriótica es a partir de organizaciones sociales. Es decir, yo como David Flores no ingresé individualmente a la Marcha Patriótica, sino que la organización a la que yo pertenecía cuando la marcha nació, que en ese momento era la Federación de Estudiantes Universitarios, ingresó en su conjunto a la marcha. Es decir, nosotros más que afiliaciones individuales contamos organizaciones afiliadas en la marcha. Por eso nos denominamos un poco movimiento político y social. Hoy hablando con otro periodista le explicaba que es un poco cómo funciona la CUT. La CUT es una central unitaria de trabajadores que tiene una dirección nacional, unas direcciones en los departamentos, pero tiene muchos sindicatos de diferentes ramas a su interior. Nosotros hablamos de que tenemos más de 2.000 organizaciones a nuestro interior. Dentro de lo acordado, en el acuerdo de paz, ¿ustedes aspiran a llenar esas posibilidades de participación para los movimientos sociales en las circunscripciones especiales? Para nosotros, lo decimos claramente, es una enorme posibilidad, porque al interior de la Marcha Patriótica se organizan fundamentalmente comunidades de estas regiones del país afectadas por el conflicto y victimizadas, que es lo que se plantea para estas circunscripciones especiales de paz. Nosotros de alguna forma creemos que hacemos el ejercicio de darle voz a esos territorios de Colombia, pues que han sido lastimosamente ignorados desde Bogotá y desde muchas instancias del poder político. Entendiendo cómo quedó las renegociaciones, esos espacios por nada pueden ser para miembros de las FARC, lo cual quiere decir que ustedes no estarían dispuestos a recibir en la Marcha Patriótica a uno de los líderes de las FARC que esté interesado en hacer política. Pues mira, eso es prematuro. Nosotros creemos que si de algo se trata el proceso de paz es que todo el mundo en Colombia pueda hacer política legalmente y fuera de las armas, y entre eso las FARC. Y entonces todo el mundo nos dice, bueno, ¿y ustedes se cierran la posibilidad de una alianza con las FARC? No, ¿por qué? Si de eso se trata, es de que ellos puedan venir a hacer política, pero no solo una alianza con las FARC, sino con el Polo Democrático Alternativo, con el progresismo o con cualquier, digamos, corriente política
que vea la posibilidad de transformar una serie de cosas en este país que no funcionan. Ya en términos de la redacción del acuerdo, yo lo que entiendo en particular es que es el partido propiamente de las FARC, ¿cierto?, el que no puede aspirar a eso. Eso no quiere decir que no podamos hacer una alianza con ese partido o con otros, o al Congreso o a la presidencia o a las diferentes instancias que haya. Bueno, lo cual por supuesto generaría una controversia porque el acuerdo dice la gente de las FARC no puede hacer uso de esas circunscripciones especiales. El partido de las FARC. Claro, ¿cierto? Pero podría ser como una vuelta de tuerca que alguien se salga de las FARC para aspirar con ustedes a una de esas circunscripciones. Yo sinceramente creo que, por supuesto, ahorita van a venir muchos líos de interpretación con todo lo que tiene que ver con el acuerdo, pero creo que parte de lo que debemos estar atentos como sociedad es en ese espíritu de reconciliación, pues dar como una interpretación lo más garantista posible de esos acuerdos de paz. David, en el momento en que esta entrevista sale al aire, ustedes ya habrán tenido una reunión con el presidente de la República, ¿verdad? Mañana será. Mañana, sí, pero hoy será con el ministro del Interior y con el ministro Pardo del posconflicto. Y con el ministro Pardo y con los garantes de la Sí, y con el mecanismo tripartito de verificación al cese al fuego. Bueno, estamos grabando la entrevista justo antes de que ustedes vayan a tener esa reunión. ¿Ustedes sienten que ese mecanismo quedó bien diseñado para que les dé garantías o sin haber firmado un acuerdo ese mecanismo puede funcionar al 100% como para que les dé las garantías que ustedes están pidiendo, que además cuáles serían? Mira, nosotros creemos que ese mecanismo es muy importante porque además de ese componente internacional pues tiene dos entes fundamentales en la dinámica del conflicto armado colombiano, pues que es obviamente las FARC y el Estado, y que además en el marco del acuerdo, en teoría, digamos, las garantías del fin del conflicto deberían proteger no solamente a los integrantes de las FARC, no solamente a los integrantes del ejército, sino a las comunidades y a las organizaciones que están en las zonas de conflicto. Y en ese sentido nosotros sí esperamos que ese mecanismo tripartito de verificación se pronuncie y tome medidas concretas frente a las afectaciones y las vulneraciones de derechos que se están dando en esos territorios. Ahora, frente a las reuniones del presidente Santos y los ministros, nosotros realmente esperamos hechos concretos. Nosotros ya nos hemos reunido muchas veces, estamos cansados de los anuncios y estamos cansados de que nos incumplan. Nosotros hemos presentado propuestas muy concretas. La primera, un programa de protección especial para los integrantes de la Marcha Patriótica. Hemos presentado inclusive la propuesta de decreto. El presidente Santos en esa reunión que contaba al inicio del programa se comprometió a firmar ese decreto. Es decir, él y particularmente el ministro del Interior tienen todas las potestades legales para hacerlo. Eso estaríamos hablando de que lo presentamos casi que a finales del 2012. Y no lo ha firmado. Y no lo han firmado. ¿Saben por qué? Sí. No, siempre nos dicen que están en estudios de factibilidad legal, de factibilidad económica, de que sí lo van a hacer, pero digamos ¿Y esto es nunca... qué? ¿Unos escoltas para cada miembro de la Marcha Patriótica? No, digamos, nosotros creemos que parte del problema de cómo está pensado el esquema de seguridad en Colombia a partir del decreto que reglamenta esto y que reglamenta la Unidad Nacional de Protección es que es un decreto que no sirve para las poblaciones rurales. Puede servir para proteger personas en la ciudad, pero es poco eficiente para proteger personas que desarrollan su labor social en zonas muy apartadas del país. ¿Cuál debería ser la diferencia? Mira, por ejemplo, nosotros te ponemos de las 124 personas que están allí asesinadas, el 70% de las personas que están allí nunca recibieron amenazas, ¿cierto? Entonces, se entiende que uno de los factores de riesgo que más da, en teoría, para que tú seas protegido por parte del Estado es que recibas amenazas. Pero muchas veces estas personas viven en contextos de riesgo, aunque no reciban amenazas directas, ¿cierto? Entonces viven en contextos de riesgo, ¿por qué? O porque están cerca de la presencia de grupos paramilitares, o porque vienen denunciando, qué sé yo, un proyecto de una minera en cierto lugar. Dos, parte de esta protección tiene que ir dirigido a elementos colectivos para la comunidad y no necesariamente individuales. Por ejemplo, dotar a estas organizaciones sociales de mecanismos de comunicación, emisoras comunitarias, teléfonos satelitales, es decir, elementos que les permitan efectivamente superar esa dinámica de aislamiento y de problemas de comunicación que hoy tienen. En tercer lugar, digamos, elementos en términos de garantías de transporte determinadas para ciertos contextos donde pues, una camioneta no puede adelantarse.
Entonces creemos que ahí hay unos elementos importantes y por supuesto en la forma en la que se analizan ciertas circunstancias. Mira, nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en el mismo Lozada Guayabero, es decir, en la misma zona de Arley, Monroy, un dirigente de la misma organización, Ángel Torres, quien le balearon la casa. Nosotros tenemos las fotos, yo personalmente estuve en esa misión de verificación, le balearon la casa, integrantes del batallón Cazadores le balearon la casa y el estudio de riesgo de la Unidad Nacional de Protección le sale como un riesgo ordinario. Entonces, nosotros creemos que debe haber un programa especial de protección, no estamos pidiendo con esto ni prebendas especiales, esto no es un lujo. Lastimosamente se ha configurado la idea en la sociedad colombiana de que tener esquema de protección es una especie de premio y por el contrario creo que todas las personas que lastimosamente hemos tenido que recurrir a esquemas de protección sabemos que esto es una pérdida de intimidad, que esto es una pérdida no, lo padecen, sin duda. Es verdaderamente un sufrimiento. David, se me va acabando el tiempo, perdón que tenga que interrumpirlo. Tengo una curiosidad al verlo. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 29 años. Es muy joven. Cuando se estaba llevando a cabo el genocidio de la Unión Patriótica, ¿usted tenía...? No, yo apenas estaba naciendo, yo nací en 1987. ¿Cuál es su interés, que me imagino puede ser el interés de varios de esos 2000 miembros, que muchos de ellos son muy jóvenes, los de la Marcha Patriótica, para ponerse ahí a sabiendas de que hay una historia que se puede repetir, de que solamente estar ahí, decir yo soy, yo pertenezco, los pone en un estado de vulnerabilidad, cuando al margen de reconocer que este país sigue teniendo unos problemas de seguridad muy, muy graves, hay otros caminos explorados por los mismos jóvenes para llegar a objetivos similares a los que ustedes pueden estar persiguiendo. Digamos, hacer un país más justo, más participativo, menos desigual, en fin. ¿Cuál es su motivación de tomar esa vía? ¿Por qué? Mira, yo pertenezco a una generación, porque creo que no soy yo solo, que está convencido de que tenemos una oportunidad única de alcanzar la paz de Colombia y que gran parte de la posibilidad de alcanzar la paz de este país pasa por poder conciliar esa Colombia profunda, esa Colombia olvidada, esa Colombia ignorada, con lo que vivimos en las ciudades, lo que vivimos en Bogotá, lo que se vive en Medellín, lo que se vive en Cali, porque de alguna forma también aquí vive un problema de desconocer a millones de colombianos. Pero mi pregunta es ¿por qué por esa vía? Es que yo pienso en otros jóvenes que hacen emprendimientos, que buscan otras maneras para llevar equidad a esa Colombia olvidada. Mira, porque yo creo que a pesar de las consecuencias que ha tenido la politiquería y la corrupción en Colombia, de descreimiento de las organizaciones políticas, yo creo en la política. Yo creo que el mejor camino para cambiar este país es que la gente se enamore de la política, se enamore de la cosa pública, vuelva a tomar el interés por lo que debe ser de todos, y creo que eso lo he encontrado en la Marcha Patriótica, que lo he encontrado en el movimiento estudiantil en el que participé, ahora desde la defensa de los derechos humanos, y creo que si todos nos enamoráramos de la política desde diferentes orillas seguramente, pues haríamos de este país un país seguramente mucho más distinto. Yo creo que los cargos del Estado y en general desde la presión política, pues se puede mejorar efectivamente la condición de vida de millones de colombianos. No puedo evitar emocionarme un poco al oírlo, porque veo en usted la juventud que siempre se relaciona con la esperanza del país, pero al oírlo siento el temor de que ustedes en la Marcha Patriótica se conviertan en el instrumento para repetir una historia de la cual queremos ya pasar la página. Así que deseo que esta entrevista sirva para, de alguna manera, desestigmatizar a quienes se encuentran en la Marcha Patriótica una amenaza, también para que quienes hacen parte de la Marcha Patriótica y tienen confusiones acerca de la manera de lograr los objetivos, pues den un mensaje claro de que las armas ya no tienen cabida, y espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando y usted de lograr sus sueños en política. Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias, y yo sé que todo eso lo vamos a conseguir, no solamente los integrantes de la marcha, sino todos los colombianos y las colombianas. David Flores, vocero de la Marcha Patriótica. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.